La hermana Esther Minaya, que vamos a trabajar con el magisterio de la iglesia. Así que te dejo con Esther. Buenas noches. ¿Cómo se siente ese pueblo de Dios? Amén, qué bueno. Pues le traigo un documento completo, el Vaticano II. Cada uno de nosotros deberíamos de tenerlo esto como consulta. Ahí está todo. Eso no vale más de 100 pesos. Si alguien se anima a conseguirlo en una librería, alguien que tiene, pues lo podría hacer. Vaticano II. Y también tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica, muy conocido por cada uno de nosotros, que nos sirve de consulta. Antes de irse, yo les traje un resumen, me lo mandó una hermana, con relación al concepto y definición de los concilios. Alguien que se preste para sacarle copia y entonces repartirlo. Alguien que tenga la facilidad. O si no, lo llevamos a la universidad y ahí se saca, porque son pocas páginas. Sí. Al final yo se lo voy a entregar. Pues nosotros nos quedamos en los fundamentos del magisterio de la iglesia. ¿Alguien pudiera aportar algo con relación a lo que hablamos en el primer día, el concepto del magisterio de la iglesia? ¿Alguien se anima? Dice en el numeral 85 que el magisterio de la Catecismo de la Iglesia Católica, dice el numeral 85, que el magisterio de la Iglesia, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado a la iglesia, al magisterio vivo de la iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Es decir, esto lo podemos también ver en la ley numeral número 10. Es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. También leímos el primer día que en el numeral número 86 que el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino servicio para enseñar puramente lo transmitido por mandato divino. Pues vamos a seguir, nos quedamos en los fundamentos del magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia está formado por un conjunto de declaraciones eclesiásticas que junto a la Sagrada Escritura y a la tradición forman el cuerpo doctrinal a que los católicos acomodan su vida siguiendo las enseñanzas de Jesús.
que ya se lo he dicho. La relación propia es indisoluble entre la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia. O sea, es indisoluble, no se puede disolver. Lo que ya es la Sagrada Escritura, la revelación de Jesucristo. Se fundamenta en el carácter peculiar de la Biblia y en la función específica del magisterio dentro de la comunidad eclesial. El magisterio tiene su función propia en la conservación, defensa y transmisión. Conservar ese depósito de la fe, defenderlo y transmitirlo. Así como nuestro antepasado, como nuestros padres de la fe, como Moisés, como caminaron y fueron enseñando. La tradición viva de la Iglesia tiene en el magisterio la instancia última para juzgar en cada momento su conformidad con el depósito recibido de la revelación. Considerando pues la función propia del magisterio en la transmisión y desarrollo de la tradición y dada la íntima relación entre escritura y tradición. Acuérdense que la escritura oral y escrita, la tradición se comprende que haya de existir también una profunda conexión entre el magisterio y la escritura. Entonces, el 1.3 nos habla sobre las fuentes del magisterio, tipos y características. No tienen que tirar fotos, que yo le voy a conseguir el material al final del curso. Las fuentes del magisterio, los tipos y las características. El magisterio de la Iglesia se alimenta y funciona por un conjunto de fuentes eclesiásticas basadas en la Sagrada Escritura, la tradición, y aquí que su clasificación y características sean las siguientes. Las fuentes escriturísticas, o sea, las Sagradas Escrituras, ya ustedes la conocen, son las fuentes primarias que implícitamente fundamentan todo el ejercicio del magisterio de la Iglesia. La palabra de Dios no es ni será nunca sustituida o suplantada por ninguna otra fuente. No se le puede quitar, no se le puede agregar, porque es palabra de Dios, es revelación de Dios al hombre. ¿Para qué? Para que vivamos una vida moral más amplia, más audaz, más entregada, para que uno con otro nos ayudemos, para cuidar ese depósito de la fe a través de quién, de la Iglesia. ¿Y cómo? ¿Quiénes somos Iglesia? Todos, porque la Iglesia no es esta pared. Esto, en la Iglesia no es la pared. La Iglesia somos nosotros, todos, unidos. Y cuando hablo de agregar o de no agregar, no quitar o no poner cosas nuevas, porque antes, en los primeros siglos, surgían muchas sectas. Por ejemplo, los judíos, ellos derribaron, ellos quitaron libros y agregaron otros.
Y el depósito de la fe viene dado por Jesucristo a los apóstoles. Y de los apóstoles se quedan dentro de nosotros en la iglesia. Amén. La fuente patrística y doctores de la iglesia. Aquí están las documentaciones y enseñanzas de los principales padres de la iglesia, latinos y griegos, en materia de plan social y apologética. Los principales son San Ignacio de Antioquía, San Ambrosio, San Agustín, San Policarpio, San Justino, San Ireneo de León, San Anzuelo y Santo Tomás de Aquino. Pudiéramos dar un poquito más para la música. Por ejemplo, San Agustín, muchos de nosotros conocemos parte de su biografía, de los primeros padres de la fe. ¿Y quién era San Agustín? Un controversial, pertenecía a una secta. Y su madre, Mónica, se mantenía todo el tiempo orando, dando rodillas. Y él era un controversial, desafiaba la iglesia, desafiaba y todo lo desafiaba porque él estaba inconforme. Era una persona muy desarrollada, muy inteligente, porque tenía pensamientos filosóficos. Sócrates, Platón, era controversial, pero llegó el momento en que fue tocado y llegó a la verdad, lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Y llegó a la verdad. Y ahora estamos nosotros, aquí lo tenemos, como nuestros padres, nuestros principales padres de la iglesia. Entre las fuentes papales, esta fuente hace referencia a todos los documentos atribuidos a los sumos pontífices, y que tienen carácter doctrinal. Aquí está, podemos decir, las encíclicas, las constituciones apostólicas, las exhortaciones apostólicas, los documentos a motu propio, los concilios y los documentos post-sinodales, antes después del siglo. Vamos a ir no quiero que se me canse, porque tiene mucha, yo le dije que era un poquito amplio y mucha lectura como el hermano y la liturgia, que podemos hablar de los cultores, podemos sugerir guías, no quiero que se me canse. Así es que entonces los documentos pontificios tenemos las cartas encíclicas. Históricamente hacen alusión a una forma muy antigua de correspondencia eclesiástica. Denota de forma particular la comunión de fe y caridad que existe entre las varias iglesias. Su definición literal significa cartas circulares. Son cartas públicas y formales del sumo pontífice que expresan su enseñanza en materia de gran importancia.
VI definió la encíclica como un documento en la forma de carta enviado por el Papa a los obispos del mundo. Las cartas encíclicas son un tesoro para hoy, los tiempos que estamos viviendo, para la humanidad. Por ejemplo, la de el Laudato Si, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor significa del Papa Francisco, es ahora del siglo XXI, no tiene tanto. Pero ¿qué nos habla esa encíclica? Nos habla del cuidado de nuestro medio ambiente, de la ecología, de nuestros recursos naturales. ¿Y qué está haciendo el hombre en estos tiempos? Depredando todo, los ríos, la deforestación, todo. Entonces, esa encíclica hace alusión al cuidado de la casa común. ¿Y cuál es nuestra casa común? Ese medio ambiente, esa familia, ese hogar, esa iglesia. Entonces, le quise dejar me adelanté, pero es para que vean que todos esos documentos tienen una razón de ser, un motivo muy importante para nuestra moral y para mantener nuestra iglesia toda. Las epístolas encíclicas o cartas también difieren un poco de las cartas encíclicas. Las epístolas son poco frecuentes y se dirigen primariamente a dar instrucciones en referencia a alguna devoción o necesidad de la iglesia, especial de la Santa Sede. Por ejemplo, ¿cuál es un evento especial? El Año Santo. El Papa, a través de la epístola encíclica, pues lo declara el Año Santo. La Constitución Apostólica, estos documentos son la forma más común en la que el Papa ejerce su autoridad peregrina. A través de estas, el Papa promulga leyes concernientes a los fieles. Tratan de la mayoría de los asuntos doctrinales, disciplinarios y administrativos. La elección de una nueva diócesis, ya cuando se elige una diócesis. ¿Cuántas diócesis tenemos nosotros? 11. Y entonces se trata de elegir una nueva diócesis por medio de quién? De una constitución apostólica. Exhortación apostólica. Me dicen que va muy rápido. Y si se está escuchando, ¿se escucha bien? La exhortación apostólica, estos documentos, generalmente se promulgan después de la reunión de un sínodo de obispo o por otras razones. ¿Qué son los sínodos? Reunión de los obispos, reunión
tradiciones apostólicas post-sinodales, como por ejemplo el Evangelio Nuntiati en el año 1975 del Papa Pablo VI sobre la evangelización del mundo entero. ¿Y cómo dice la palabra? Vayan por todo el mundo y proclamen las buenas nuevas, proclamen el Evangelio. Todo bien, ¿no? Vean, yo me salí. La catequesis tradense de 1979 del Papa Juan Pablo II sobre la catequesis. Los catequistas saben mucho sobre esta exhortación apostólica. El Evangelio Gaudium del 2013 del Papa Francisco sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. Los documentos pontificios también tenemos la carta apostólica. Estos documentos son cartas dirigidas a grupos específicos de personas. Estas también pertenecen al magisterio ordinario. Cartas apostólicas son cartas apostólicas a los jóvenes del mundo. Juan Pablo II de 1985. La carta apostólica a las mujeres, Mulieris Dignati, de Juan Pablo II, 1988, donde se hablaba sobre la dignidad de la mujer, sobre que la mujer tiene que tener un papel, como ahora, que mira cómo estamos en la iglesia. Antes nosotros no podíamos subir al altar. También tenemos dentro de los documentos pontificios la bula. Dice que desde el siglo VI en adelante la Cancillería Papal usó un sello de plomo o de cera auténtico. Ustedes han visto antes entonces sellaban con una cera roja, algo que se ponía duro, era como un plato, algo así, para hacer auténtico ese documento. Desde el siglo VI en adelante, la Cancillería Papal usó un sello de plomo o de cera para autentificar sus documentos. La bula era inicialmente un tipo de plato redondo que se aplicaba a los sellos metálicos que acompañaban ciertos documentos papales o reales. Alrededor del siglo XIII empezó a significar no solo el sello en sí mismo, sino el documento per se. Desde ahí, desde ahí hasta el siglo XV, la bula era un término amplio que designaba la mayoría de los documentos papales. El Papa Eugenio IV efectuó cambios administrativos para reemplazar el sistema de bulas con una variedad de documentos, siendo el más notable el breve apostólico. O sea que la bula fue sustituida por el breve apostólico. Ustedes saben que antes en la antigüedad también los reyes tenían un anillo, y con ese anillo ellos también firmaban sus documentos para que fuese auténtico, para enviarlo de un sitio a otro. Si no tenía ese sello, no tenía validez.
motu propio. Son documentos papales que contienen las palabras motu propio es cierta esencia. O sea, motu propio es cierta esencia. Significa que dichos documentos son escritos por la iniciativa personal del Santo Padre y con su propia autoridad, o sea, propio del Santo Padre. Ejemplos: las cartas apostólicas dadas en forma de motu propio, la Actual Fidel de 1998 de Juan Pablo II, con la cual se introducen algunas normas en el Código de Derecho Canónico y el Código de Cánones de las Iglesias Orientales. Vamos a ver la oportunidad. Vamos a ver. Es conveniente notar que solamente la enseñanza divina a toda la Iglesia universal expresa el magisterio ordinario en su sentido pleno. Los discursos ad limina dados a los obispos de una región particular y los discursos dados durante las visitas a los diferentes países no pertenecen en el mismo grado al magisterio ordinario como aquellos discursos dirigidos a la Iglesia universal. Sin embargo, hay que notar que cuando el Papa enseña, aunque sea a una región particular, frecuentemente se refiere a verdades que con autoridad pertenecen al magisterio. O sea, los discursos ad limina es como que los obispos tenían que ir todos los años a una región o a su región. Entonces, ahí es un discurso diferente, pero el mismo discurso. ¿Se entiende? Es como el mismo discurso. Es como decir que nosotros vayamos todos los años a visitar nuestra patrona, a la Virgen de la Altagracia, y que el Papa, y que el sacerdote que esté ahí, el discurso que va a hacer es siempre el mismo. Pues, por hoy vamos a dejarlo para no cansar, porque hay mucha lectura y no es bueno que se me canse. Hay una dinámica que yo no sé hacer mucha dinámica, pero no voy a aprender las que ustedes tienen que pararse un poquito y sentarse de nuevo, porque 2 horas nos cansa un poquito. Pues vamos a ver quién se anima para que... Miren, los documentos, esto es lo de la clase de hoy. Sí, eso es un documento. Definición de concilio, un resumen de los... Excelente. Miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente, para que no nos alborotemos y ganemos tiempo. La profesora usted nos ha dejado aquí un escrito importante, pero vamos a hacer lo siguiente, como yo le dije al principio, el material que estamos pasando aquí, de alguna manera lo vamos a hacer llegar a ustedes. Entonces, por eso es que necesitamos, dentro de lo posible, lo más que puedan, entren al chat. Ya el chat está funcionando del curso. Se llama Curso de Liturgia y
Un momentito. Sí, ahora mismo. Liturgia y magisterio de la iglesia. Entonces, todas las personas que se inscribieron la semana pasada, tomamos su número, su nombre y su número, precisamente para si tienen WhatsApp en ese número, que puedan entrar al chat. Los que no pueden entrar al chat, vamos a ver cómo al final, entonces, disponemos de una fotocopia, alguien la saca o la sacamos y ahí definimos cómo se la hacemos llegar, cuál sería el costo o lo que sea. Entonces, pero no vamos a estar dando sueltos, sino cuando tengamos todo el material, como hicimos en el curso pasado. ¿De acuerdo? Quise también que la profesora, y le agradezco mucho, que terminó unos minutos antes, porque vamos a pasar la lista, y es un poco larga, pero tenemos que hacerlo de vez en cuando para saber que estamos aquí en primer lugar. Ahora es fundamental porque estamos afinando el listado. Entonces tenemos que afinar ese listado de acuerdo a quienes están asistiendo para ir decantando. Entonces vamos a pasar la lista dentro de unos minutos. O sea, lo mío es breve. Lo que yo quiero es pedirle a todos ustedes es que el grupo de WhatsApp que se ha formado en la escuela es simplemente para dar informaciones. Se corre siempre el riesgo cuando se hace grupo, se forma el grupo, empezar a mandar muchas cosas. Por favor, es simplemente información de la escuela. Vamos a tratar de colaborar un poco en eso, porque a veces la gente hay que tener un poquito de misericordia en esa parte. Es simplemente información de la escuela. Allá hay una persona que está hablando mal.